Paz, hermanos, bendiciones. Estamos aquí nuevamente en un espacio de reflexión y meditación en la palabra del Señor. Así que una vez más vamos a estar compartiendo lo que la palabra del Señor nos enseña para nuestra edificación espiritual. Y por sobre todas las cosas para saber cómo andar aquí mientras estamos esperando su venida. Cómo es el andar del creyente, del discípulo del Señor, mientras esperamos su venida. Como siempre, quiero basarme en la palabra del Señor y en todo lo que pienso y medito. Y este pasaje es un pasaje que el Señor nos deja a través de Pablo, en el cual nos da mucha enseñanza por el hecho de que cuando lo escribe Pablo, obviamente fue mucho después que el Señor ascendió, ¿no es cierto? Más o menos aproximadamente en el 60, entre el 60 y 65 después de Cristo. Así que pensemos, ¿no es cierto?, en este momento, cuánto tiempo después de que sucedieron la resurrección y la ascensión del Señor a su trono, cuántas cosas pasaron, cuánto tiempo pasó. Y en ese tiempo, Pablo nos escribe y nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto es para pensar, ¿no es cierto? Porque dice las cosas que se escribieron antes, si él está hablando en el 65, 60, 65 después de Cristo, ¿no es cierto? Las que se escribieron antes fueron las del Antiguo Testamento, de lo cual era sombra de lo que habría de venir, ¿no es cierto? Entonces, a eso me quiero referir, a cosas que fueron dichas antes por el Espíritu del Señor, que tienen totalmente vigencia porque es la mente del Señor, ¿no es cierto? Para que nosotros nos edifiquemos y busquemos ahí cómo piensa Él, qué hicieron aquellas personas, aquellos personajes, aquellos creyentes, entre los más recordados, Moisés, David, etcétera, ¿no es cierto? Extraer de ellos lo que el Señor logró con ellos, porque de la misma forma que obra con ellos, como el Señor no cambia y es el mismo, obrará también en este tiempo y en el tiempo que sea, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que vamos a recurrir a una parte de la Escritura, que es la siguiente. El tema es la bondad de Dios y el Salmo 27, versículo 13, nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en este pasaje nos habla de la bondad de Dios y está hablando David de la bondad de Dios. Un hombre que Dios mismo lo califica, porque lo plasma en su palabra, como un varón conforme al corazón de Dios. Fue ungido por Samuel para ser rey, luchó contra gigantes y los venció, pero David estaba muy familiarizado con lo que es el sufrimiento. Y él dice claramente, hubiera perdido todo, parafraseando un poco este versículo, hubiera perdido todo, me hubiera venido abajo de no haber creído en que vería la bondad de Dios sobre la tierra. Y en este sentido nos está hablando de la desesperación. Si no hubiese creído, se hubiese desesperado. ¿Por qué? Porque no tenía en qué apoyarse, ¿no es cierto? Entonces, la desesperación es algo que en el ser humano está vigente, que en la gente está vigente, y si no, fijémonos en el tiempo en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, donde ya hace un tiempo largo que todo el planeta está viviendo el tema de la pandemia y que no alcanza a ver, como los mismos locutores por la televisión dicen, no se puede ver la luz en el camino, o la quieren ver pero no la ven. Y entonces dicen, puede ser que ahí esté la luz en el fondo del camino que nos dé esperanza para poder salir de esta situación. Entonces el tema es la desesperanza, no hay esperanza. Y es muy bueno poder ver lo que
significa, en el diccionario que habitualmente utilizamos, lo que se define como desesperanza, ¿no? Y el diccionario define desesperanza como la privación de expectativas, la privación de expectativas de cosas buenas, ¿no? Y bueno, en estos momentos, ¿no es cierto?, la gente está en esa situación. Puede que algunos de nosotros quizás estén en esa situación, con los seres que nos rodean, con amigos, o nosotros mismos, quizás, ¿no es cierto?, pasando por una situación en la cual nos está costando afirmarnos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay cosas que aceleran esta desesperanza, hay situaciones que la potencian, y vamos a ver cuáles son algunas de esas situaciones en las cuales la desesperanza se potencia. Una de las cosas que aceleran la desesperanza es, por ejemplo, el factor sorpresa. Si nosotros recordamos, por ejemplo, y yendo a un tema que nos está abarcando a todo, que es la pandemia, recordamos, por ejemplo, que en enero del año pasado, cuando todavía no estaba la pandemia en el país, los ministros y la gente acreditada en el ámbito de la salud decía que bueno, eso estaba ocurriendo en Asia y que era muy distante y era muy imposible que acá viniese. Sin embargo, a los pocos días se hizo presente acá y empezó a proliferar y a expandirse de una manera inesperada. Fue realmente una sorpresa, ¿no es cierto? Bueno, el factor sorpresa alienta la desesperanza porque en ese momento hubo que hacer cosas que fueron inimaginables que podrían ocurrir en esta época y en este país, ¿no es cierto? Este es un factor, el factor sorpresa. El otro factor que acelera la desesperanza también es la gravedad del caso. Y siguiendo con el mismo tema de la pandemia, la gravedad de esta pandemia fue que fue proliferando, se fueron contagiando muchísima cantidad de gente y lo peor de todo que fue falleciendo mucha gente. Ese es otro factor que acelera la desesperanza. Recordemos, porque nosotros lo estamos viviendo en carne propia, y no solamente nosotros, sino todo el mundo, el grado de desesperanza que hay. Estábamos en confinamiento, estábamos en cuarentena, por televisión se veían muchísimas cosas desagradables, ¿no es cierto? Hemos citado la sorpresa, la gravedad como factor que aceleran a la desesperanza, y un tercer factor es que la gente ya está convencida de que esto está instalado, este virus, que tiene que convivir con él, que la gente, por más que se ponga vacunas, igual fallece, muere, que el grado de protección es muy bajo, hay opiniones encontradas, contradictorias de lo que dice uno y otro, y en definitiva lo que se ve en el horizonte es desesperanza. Y la gente se está convenciendo de que en esto hay muy poca salida. Pero bueno, David sabía mucho, volviendo a David, sabía mucho de lo que era estar en una situación con problemas, en una situación que las fuerzas se le estaban agotando, pero él recurrió poner la vista y el objetivo en escuchar la voz de Dios y la plasmó en este salmo que dice: hubiera yo desmayado, o sea, no hubiese tenido esperanza, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué dice esto? Porque él conocía al Señor. Él conocía al Señor personalmente. Él estuvo en las batallas, él consultaba al Señor cuando tenía que plasmar la estrategia de la batalla, por dónde ir, qué hacer, cómo atacar, a qué hora del día. Por eso estaba confiado. Él se enfocó en Dios, no se enfocó en lo que estaba alrededor. No fijó la vista en los recursos humanos, sino que la puso en el Señor. Es por eso que debemos enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo David. ¿Y a David cómo le fue? Bien,
fue un triunfador. Recordemos que David es un prototipo del Señor. Él es un rey, como Jesús. Él es rey. Así que vamos a ver algunas de las pautas en las cuales nosotros también tenemos que apoyarnos para que todas estas circunstancias no nos afecten, porque el Señor está con nosotros. Vamos a ver alguna de ellas. En Éxodo 14, versículos 3 y 14, dice Moisés, dijo al pueblo, dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Claramente el pasaje se explica por sí mismo, ¿no es cierto? Fijémonos la actitud que tenían los egipcios en querer ir a matar al pueblo de Dios. Es fácil contarlo desde aquí a ahora, ¿no es cierto? Pero hay que estar en esa situación. Pero bueno, también ahora estamos en una situación similar, donde es de apremio. Pero fíjense la palabra de Dios que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso fue lo que hizo David al principio, cuando citábamos el pasaje del Salmo. Pero Dios nos manda a esto, a que Él peleará con vosotros. Esta pandemia, este virus, es batalla del Señor, siempre y cuando pongamos las cosas en manos del Señor. Esta circunstancia, que es un ejemplo que estoy dando, pero puede ser cualquier otra. Trabajo, algún desencuentro familiar y alguna otra cosa que nos esté aquejando, en el cual no estemos viendo la salida. Estas son las reconfortantes promesas de Dios, porque la Escritura está llena de promesas de Dios, en donde el creyente, el que confía en el Señor, debe apoyarse en ella para que su mirada esté puesta solamente en las cosas de Dios, porque solamente el triunfo, la victoria y la paz viene de Él. Y Él se regocija en que nosotros confiemos en su palabra, confiemos en Él. Como en muchos pasajes de las Escrituras está escrito: bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque no será avergonzado. O sea que Dios mismo se va a encargar de cumplir su promesa. ¿Para qué? Para que nosotros no nos avergoncemos, o, digámoslo de otra manera, para que confiemos más en Él. Otro pasaje nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando llegamos a este punto en que no se puede hacer más nada, quedarse quieto y creer, pensamos que puede ser el peor lugar en donde uno puede estar. Sin embargo, a Dios le gusta que estemos ahí, cuando no se puede hacer nada, para que Él ponga en marcha su plan y lo haga Él y sea exaltado. Fijemos en el versículo 11 lo que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, Él es todo y quiere que nos quedemos quietos ante esta situación de desesperanza para Él hacer. La confianza en el Señor es el éxito de lo que uno espera. Y aferrarse a su palabra y a lo que Él dice es un deleite para el Señor, porque si algo espera el Señor de nosotros es confianza. Ahora, volviendo al pasaje inicial del Salmo 27, hagamos un poco de hincapié en la frase que dice: veré la bondad de Jehová. Dice que la verá, o sea, él estaba totalmente confiado de que iba a ser un testigo ocular de lo que esperaba ver. Y lo va a ver mientras esté en vida, o sea, en un tiempo próximo. O sea que vamos a gustar, cada uno de nosotros, de ver cómo Dios cumple sus promesas. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: Dios es fiel y verdadero? Claro que sí. Y Él está esperando que nosotros confiemos en Él, creyamos cada uno de nosotros en Él. ¿Para qué? Para ver su bondad, que es el tema de hoy. Si bien la bondad de Dios está en toda la Escritura, bueno, pero hemos tomado una parte para meditar un poco, para reflexionar ante todo lo que podamos vivir en este tiempo.
Al confiar cada uno de nosotros en la palabra de Dios, en poner nuestra confianza en Él, nosotros podemos ver, sea cual sea la situación que estemos atravesando, ya sea la de una enfermedad, ya sea la de esta pandemia como enfermedad a nivel general, o ya sea una falta de trabajo, un ser querido que no está y tiene que volver y uno lo está esperando. Bueno, sabemos que nuestra confianza en el Señor hace que nuestro punto de vista en las cosas que me tocan pasar tienen buenos resultados. Podemos estar confiados en la bondad de Dios cuando nosotros confiamos en Él. Acá dice David: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y sea cual sea el motivo que nos acuse ahora, nosotros debemos apoyarnos en la bondad de Dios, que la vamos a ver, porque acá la palabra dice veré, la voy a ver, la bondad de Dios en lo que espero. Tiene que estar acorde con la voluntad de Dios lo que espero, ¿no es cierto? Entonces la voy a ver el buen resultado. ¿Qué tengo que hacer? Como leíamos antes, estar quieto, permanecer quieto en la palabra del Señor, sabiendo que Él lo va a hacer. Muy bien, hermanos, quería compartir esto con ustedes. Espero que sea de gran bendición, y va a ser de gran bendición porque es extraído de la palabra de Dios, así que un gozo para mí compartir con todos ustedes esta meditación. Paz a todos y bendiciones.